¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Aranca Hernández y les voy a hablar un poco sobre la anatomía del sistema urinario. Bueno, el sistema urinario sabemos que es el conjunto de órganos que van a participar en la formación y la evacuación de la orina. En grandes rasgos se va a estar constituido por dos riñones, dos uretras y la vejiga. Empezando por los riñones, con su situación y principales relaciones anatómicas, tenemos que en su cara posterior de cada riñón se va a apoyar en la pared abdominal posterior, que va a estar formada por los músculos psoas mayor, los cuadrados de los lomos y el transverso del abdomen. En su cara anterior va a estar recubierta por el peritoneo y va a dar inicio a esta. El riñón derecho va a estar relacionado con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon. Por su lado izquierdo, el riñón izquierdo se va a relacionar con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el vaso. En cuanto a su inervación e irrigación, en ambos riñones va a correr a cargo de los nervios renales en cuanto a su inervación, que se va a originar en el ganglio celíaco. Esta es una estructura nerviosa del sistema nervioso autónomo simpático, que se va a situar sobre la arteria aorta abdominal, a ambos lados del tronco arterial celíaco. Los nervios renales van a formar el plexo renal, que va a penetrar a los riñones, acompañado de las arterias renales, que la mayoría de estas van a ser vasomotoras. Las arterias renales derecha e izquierda van a ser ramas de la arteria aorta abdominal, de las cuales se va a originar a nivel de la primera vértebra lumbar. Al penetrar por el hilio renal, forman parte del pedículo renal. El retorno venoso de los riñones se va a producir a través de las venas renales derecha e izquierda, que drenan a la vena cava inferior. En cuanto a la morfología externa de los riñones, el hilio renal, la cápsula fibrosa, la cápsula adiposa y la aponeurosis renal. Tenemos que los riñones son de color rojizo, van a tener la forma de una habichuela y en el adulto pesan entre 130 y 150 gramos cada uno. Miden aproximadamente de 11 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho por 3 de espesor. En su porción central van a presentar el hilio renal, que este es una ranura en la cual van a entrar y a salir nervios, vasos linfáticos, vasos arteriosos y la pelvis renal, constituyendo el pedículo renal, que se dispone de la siguiente forma: de delante hacia atrás, la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Y por otro lado, envolviendo íntimamente al parénquima renal, se encuentra primero la cápsula fibrosa. Por fuera de esta se encuentra la cápsula adiposa y aún más externamente se sitúa la aponeurosis renal. En cuanto a la morfología interna, tenemos el seno, el parénquima renal, en el cual está la corteza y la médula, y un poco de su vascularización. El seno renal es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio renal. Va a contener las arterias y venas renales segmentarias e interlobulares, los ramos nerviosos principales del plexo renal y las vías urinarias intrarrenales. El parénquima renal va a ser la parte del riñón que asegura sus funciones. Está constituido por las nefronas, cada una con una porción de la corteza y una en la médula renal. La corteza es la zona del parénquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1 centímetro. Este se va a prolongar entre las pirámides formando las columnas de Bertin.
En la corteza y en las columnas se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas. La médula renal, por otra parte, es de color marrón y de textura estriada. Consta de 8 a 18 estructuras cónicas, las llamadas pirámides renales, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas. En estas pirámides hay que recordar que se sitúan las asas de Henle, los conductos colectores y los conductos papilares, todos ellos conductos microscópicos que forman parte de las nefronas. Y bueno, en cuanto a su vascularización, sabemos que la arteria renal nace a nivel del seno renal las arterias segmentarias. Estas, a nivel de las columnas renales, se van a ramificar en arterias interlobulares. De estas se van a formar las arterias calciformes que rodean las pirámides renales entre la corteza y la médula. A su vez, a nivel de la corteza renal, las arciformes se ramifican en arterias interlobulares que emiten las arteriolas aferentes y estas, las capilares glomerulares o glomérulo, en íntimo contacto con la cápsula de Bowman de las nefronas. Recordemos que a diferencia de otros órganos, las capilares glomerulares no confluyen en una vénula, sino dan lugar a la arteriola eferente de la cual se origina la segunda red capilar renal, los llamados capilares peritubulares, además de algunos capilares largos en forma de asa que acompañan las asas de Henle de las nefronas y que reciben el nombre de los vasos rectos. A partir de aquí, y siguiendo un recorrido paralelo pero inverso, los capilares venosos, vénulas y venas de calibre creciente drenan la sangre a la vena renal que sale por el hilio renal. Las nefronas, los corpúsculos, los túbulos y el aparato yuxtaglomerular. Vamos a tener dos tipos de nefronas de acuerdo a su función de la posición en el parénquima, que se van a distinguir en corticales, un 80% aproximadamente, y yuxtamedulares, que es un 20%. En las corticales, con el corpúsculo situado en la zona más externa de la corteza y el segmento tubular denominado asa de Henle, que va a penetrar apenas la zona superficial de la pirámide medular, y las yuxtamedulares, que van a tener el corpúsculo situado en la zona de la corteza próxima a la médula, y la asa de Henle, que va a penetrar profundamente en la pirámide medular. Recordemos que cada nefrona va a constar de un corpúsculo renal y del túbulo renal. El corpúsculo renal va a estar constituido por los capilares glomerulares alojados en una cápsula esférica llamada cápsula de Bowman. Y el túbulo renal va a nacer de la continuación de la cápsula de Bowman y va a presentar 4 segmentos con características histológicas, funcionales y topográficas distintas cada una. Como dato interesante, tenemos que su función es concentrar el filtrado hasta conseguir la orina definitiva ajustada a las necesidades homeostáticas de la sangre. Las vías urinarias, que va a estar dividido en intrarrenales y extrarrenales. En las intrarrenales tenemos las cálices menores, mayores y la pelvis renal. Bueno, las vías urinarias van a ser el conjunto de canales excretores que van a conducir la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón, los cálices menores y mayores y la pelvis renal. Los cálices menores van a ser las estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa, situado en el seno renal. Van a recoger la orina procedente de los conductos papilares que se desembocan en la papila renal. Los cálices menores
que tienen un número de 2 a 3 por riñón, van a conducir la orina de los cálices menores a la pelvis renal. La pelvis renal se va a formar por la reunión de cálices mayores y va a ser con un reservorio para 4 a 8 centímetros cúbicos de orina y tienen una actividad contráctil que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. Las vías urinarias extrarrenales, uréteres, vejiga urinaria y uretras, respectivamente de la femenina y la masculina. Como primer caso tenemos los uréteres, que van a ser formados por una pared de 3 capas. La mucosa, que recubre la luz del tubo, la muscular intermedia, que va a estar compuesta por células musculares lisas para actividad contráctil, y la serosa, que es la más externa, que va a estar constituida a base de fibras conjuntivas. Como descripción tenemos que los uréteres van a descender verticalmente apoyados sobre la pared muscular abdominal. Al penetrar de la cavidad pélvica, cruzan los vasos ilíacos comunes iniciándose su trayecto pélvico. A continuación, en el hombre, los uréteres van a pasar por debajo de los conductos deferentes, mientras que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias uterinas. Para finalizar su trayecto, los 2 uréteres llegan al fondo vesical donde se abocan, atraviesan la pared vesical siguiendo un trayecto oblicuo de arriba a abajo y de afuera a adentro, para posterior encontrarse en la vejiga. La vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica, que va a ser un reservorio de orina con capacidad máxima fisiológica de hasta 800 mililitros, aunque en determinadas patologías puede hacerse de bastante más volumen. Cuando esta está vacía, la vejiga adopta una forma triangular de base ancha situada hacia atrás y hacia abajo, el fundus. En el fundus vesical hay 3 orificios, los 2 uretrales, separados por unos 4 a 5 centímetros, y el orificio uretral, que va a ser el punto de partida de la uretra. Los 3 delimitan un espacio triangular denominado trígono vesical. La uretra, por su parte, en la parte femenina, va a ser un conducto de 3 a 4 centímetros de longitud destinado exclusivamente a conducir la orina hacia el exterior. Va a nacer de la cara inferior de la vejiga, descendiendo y describiendo un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante, entre la sínfisis púbica por delante y la pared vaginal por detrás. Va a desenfocar en el meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. En cambio, a la uretra masculina va a tener una longitud mayor, que es de 20 a 25 centímetros, repartidos en 3 segmentos, en la uretra prostática, uretra membranosa y la uretra esponjosa. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.